Déjenme un ratito, quiero ubicar. Ok, ahí estamos. Voy a ir preguntando hacia la general y voy a hacer referencia a algunas palabras de las que están ahí dentro de esta lluvia de ideas. Y que me defina o que me diga por qué está vinculada esa palabra a la administración financiera. Vamos con Sandy Ramírez. ¿Por qué considera usted que una de las palabras que más se repite dentro de lo que tenemos en esta lluvia de ideas es la palabra planificar? ¿Y cómo se relaciona con la administración financiera? Porque la administración financiera, como primera parte, sería la planificación de las actividades que se van a realizar. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, estimado Manuel Contreras. Hay una palabra que más adelante creo que la tenemos, o no me acuerdo si la puse al final, cuando hablamos de decisiones. Eso es muy importante dentro de la administración financiera. ¿Por qué, mi estimado Alejandro? Porque podemos tomar decisiones sobre las inversiones, ahorros, ¿cómo le podría decir? Ahorros, financiaciones o lo que son los presupuestos de todos los departamentos. A eso se refiere cuando hablamos de toma de decisiones. En este caso es en lo que aporta o tiene una relación en la administración financiera. Ok, muchas gracias, Alejandro. Efectivamente. Hay una palabra aquí que creo que es la única no, hay dos veces, está repetida dos veces. Cuando hablamos de control, estimado Oscar Daniel, cuando hablamos de control, ¿por qué relacionamos esta palabra con la administración financiera? ¿Qué tal? Yo relaciono el control por el hecho de que la administración financiera es los controles que se utilizan en una entidad con respecto al recurso económico. Ok, efectivamente, tenemos que ver con el control de la economía, porque si no hay un control dentro de la administración financiera, podemos llevar una empresa a la debacle, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué otra palabra tenemos por acá. No, al final control se repetía un montón de veces. Aquí está una que pensé que no estaba, pero la vamos a tomar en cuenta. Vamos a pedirle favor a Valerie, Melissa, si nos puede decir cómo relacionamos la optimización de los recursos en la administración financiera. Buenos días, Lick. Considero que para obtener una mejor, eh, para tener una buena gestión administrativa y para que los recursos se gestionen de una manera eficaz para que estos generen ganancias. Ok. Vamos a un 30% de lo que es optimización. Vamos a ver voluntariamente a alguien que quiera participar en cuanto a esta definición de optimización de recursos. Por favor, Catherine. Y considero que para tener un buen manejo del dinero, para lograr que este se incremente sin poder poner en riesgo la vida de la empresa. Gracias, muy bien. Definitivamente no podemos poner en riesgo la situación financiera si no optimizamos los recursos.
Anthony, por favor. Yo considero que es la utilización de los recursos a su máximo para poder sacarle el mejor provecho a esos recursos. Eso sería la optimización para mí, es lo que yo Un creo. alto rendimiento de los recursos, efectivamente. Ahora pregunto, ¿será que la optimización de los recursos está únicamente vinculado a la obtención de una renta? No, también para lograr objetivos financieros. Efectivamente. Por ejemplo, si yo quiero tener un mejor desempeño en un tema laboral, puedo optimizar el recurso humano para tener un mejor clima laboral, para tener el tema de planificar la asignación de funciones. Entonces, efectivamente tenemos varios puntos que ver. A ver, vamos a ver. Gracias, Claudia. Efectivamente, no precisamente tiene que ver con tema de utilidad. Vamos a ver, alguien que no haya observado alguna palabra clave que esté relacionado con la administración financiera, que no esté colocada ahí en la lluvia de ideas, que me pueda levantar su mano y comentarme. ¿Será que no hace falta ninguna? Proyectar. Está un poquito relacionado con los presupuestos, pero sí, podríamos darla como válida esa palabra, mi estimado Alejandro. Ok, definitivamente todo lo que hemos conversado es la administración financiera. La administración financiera parte de el saber nosotros tener el control, el saber nosotros tomar las decisiones correctas, el saber que tenemos que tener un balance entre lo que es el gasto y el ingreso, en lo que aquellas áreas sensibles o identificar aquellas áreas que me están haciendo objeto de pérdidas de efectivo, como identificar a cuáles son mis potenciales y cuáles son las que tengo que potenciar yo, de que me están generando muy poco recurso. Entonces, la administración financiera como sí es un campo muy amplio, porque estamos hablando hasta incluso de fuentes de financiamiento, estamos hablando de toma de decisiones. Entonces, la administración financiera es muy amplia, que acá este día pues vamos a tocar ¿qué? Tres aspectos pequeños, ¿verdad? De lo que es la administración financiera, porque tendríamos que ver dos, tres, cuatro cursos de lo que es la administración financiera, diferentes metodologías, diferentes herramientas para ver el tema de la administración financiera. Entonces, quería hacer esta dinámica para que logramos dimensionar lo amplio que es la administración financiera. No sé si les tira la otra, si les da chance a esta, chicos, si no se los vuelvo a copiar acá el enlace. Bien, Lick, aparece. ¿Sí les aparece? Sí. Ok. Vamos con la siguiente palabra, que es planificar. Ahí coloquen sus... algunos ya habían empezado a detallar actividades. Bueno, démoslo pues, chicos.
Un minuto más. Si tienen otra palabra, la pueden escribir. Ok, nos quedamos ahí. Vamos igualmente a hacer las preguntas respectivas. Delmi García, ¿qué palabra puede observar que se repite más en esta pregunta? Sin tocar, sin tomar en cuenta las que son muy similares como planear y plan. ¿Estará con nosotros Delmi García? Ok, creo que no está. Vamos con Celeste González. Lick, ahí en el chat está hablando ella. Ah, en el chat. Perdón. Déjeme ver. Ah, perdón. Es que tenía. Ok, Delmi, por favor, nos podría decir, ya sea por el chat o por habilitar su micrófono. No, pues, cuando hablamos de planificar, ¿por qué decimos que es un camino a seguir? Creo que tenemos, a ver, porque es una programación detallada de todos los pasos que seguiremos como nuestra visión. Efectivamente, cuando vamos es un proceso estructurado, como bien lo dice por ahí, en cuanto a qué actividad voy a desarrollar. Entonces, efectivamente es parte de lo que nos decía nuestra compañera Delmi. Celeste González nos podría apoyar en el tema de la palabra prever, cómo la relacionamos con planificar. ¿Alguien que quiera participar, chicos? La planificación, prever, nos ayudaría a determinar, ahí dice que situaciones que se podrían presentar a futuro. Si hablamos de la administración de los recursos financieros, nos ayuda a determinar tal vez gastos que pueden surgir en el proceso de producción, en el de contratación de personal. Por ejemplo, si hubiese algún despido, podríamos prever el pago de las prestaciones laborales.
Ahí sí que nos ayudaría a estar preparados para situaciones adversas que pueden venir en el futuro. Ok, ahí Celeste nos contó en el chat de que son cosas que podemos prever en el futuro, efectivamente. Ahora pregunto a la general. Todos los días planificamos. ¿Creen ustedes, es cierto o es falso? Sí, Lick. Sí, licenciado, Así es. todos los días. Sí, Ok, ¿alguien que me pueda compartir un plan? Algo que haya planificado para el día de hoy o en estos días, o el día de ayer, hoy o para mañana. Buenos días. Por ejemplo, para los que laboramos, por ejemplo, tenemos una agenda de qué vamos a hacer cada día de la semana, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a presentar alguna gestión de algún trámite o no sé, o visitar algún cliente, cosas así. Y gracias, Stephanie. Efectivamente, todos los días planificamos, incluso desde que abrimos nuestros ojos, decimos, bueno, me levanté 5 minutos tarde. En 5 me baño, en 5 me cambio, en 10 minutos ya voy en el vehículo, en la moto o a pie y me dirijo a mi trabajo. Voy a pasar por la tienda de Doña Chonita comprando un licuado y un panito para desayunar. Y estoy calculando que a las 8 menos 5 ya estoy en mi puesto de trabajo. Así podemos planificar nuestro diario vivir. Podemos planificar el tema de un viaje, ¿verdad? Cuando usted planifica un viaje, dice, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para ver un viaje, verdad? Bueno, vamos a ver, supongamos que es al extranjero, ¿va? Usted como tiene billete allá en Jutiapa, terratenientes, dueños de muchos ganados, etcétera, etcétera, usted decide armar un viaje para los Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que planifica haciendo un viaje, para hacer ese viaje? Ahí lo ¿Quién lo pueden va a escribir llevar? ok. ¿Dónde va a salir el recurso para financiar ese viaje, verdad? Bueno, muy buen punto el tema económico, ¿verdad? Cuento o no cuento con el recurso, ¿verdad? Porque es otra parte que vamos a ver el tema del financiamiento, pero cuento o no, porque puedo tener el deseo, puedo tener todo lo demás, pero si no tengo el recurso, yo puedo planificar, bueno, con el aguinaldo me voy a echar mi colazo para tierras del tío Sam, ¿verdad? Entonces ya estoy planificando que me puedo dar ese recurso para destinar ese viaje. Entonces ya es parte del plan. ¿Algo más? Pueden escribir en el chat si ustedes no quieren habilitar su micrófono. ¿Qué más pues se puede programar o qué podemos planificar para un viaje si fuera al país de los Estados Unidos? Destino, efectivamente, ¿verdad? No solo voy a ir a tantos estados que tiene el país, ¿verdad? Tengo que decidir no solo el destino en el estado, sino que específicamente a qué lugar voy a ir. ¿Qué más? ¿Qué equipaje? Definitivamente, va. Si voy a la nieve, va, no me voy a llevar mi pantaloneta, va. Es efectivamente el hospedaje, tengo que saber si voy a ir con familiares, amigos, hotel, provisiones, efectivamente, pues si voy a desayunar o comer en el hotel o tengo que ver cómo le hago para llevar en mi maleta un par de gallinas, ¿verdad? Para poder subsistir los días que voy a viajar, ¿verdad? ¿Algo más? Hay un tema importante como el financiamiento, que a ver si alguien lo puede observar ahí.
Sí, presupuesto, lo habíamos tocado, pero hay un punto muy esencial. Vamos partiendo del plan. O sea, ya lo tengo en mi mente, decido viajar, ya tengo el recurso. Hay una parte que efectivamente entre los medios legales y ilegales, efectivamente no voy a llevar un arma de fuego, ¿va? Pero entre los temas legales hay una parte que es muy vital para el viaje. O sea, ya tengo el recurso, ya sé a dónde voy a ir, ya sé a qué ciudad específica, ya planifiqué en qué hotel me voy a quedar, incluso ya lo reservé. Eh, Siguiente punto del plan podría ser voy a comprar mi boleto de aéreo, pero ¿qué requisitos necesito yo para viajar tomando en cuenta los aspectos legales? Pasaporte, adicionalmente al pasaporte, efectivamente la visa americana, ¿verdad? Porque yo puedo tener todo lo demás, pero si no tengo la visa americana, definitivamente para qué voy a planificar. Y es ahí cuando ya dejando un poco el tema del viaje, cuando como financieros de una empresa empezamos a planificar y a prever, por eso les decía la primera palabra con la que inicié el tema esto de planificar es prever, es ver hacia el futuro. Cuando yo estoy planificando, estoy viendo hacia el futuro qué voy a utilizar, y cuando lo vemos desde el punto de una vista financiero de una empresa, estoy preveyendo todos aquellos aspectos por mínimos detalles, yo los tengo que planificar. Para, por ejemplo, si voy a hacer una compra, si lo voy a hacer en el exterior, si voy a, qué necesito para hacer una importación, pues necesito primero estar registrado como importador ante la SAT, necesito hacer el contacto con mi proveedor, necesito saber cuál es el medio de pago que voy a utilizar, o cómo, si hay límite de crédito, necesito saber que necesito un agente de aduanas para realizar el tema de la importación, el tiempo, como bien lo dice mi estimado Rocael ahí. Entonces, porque si voy a pedir, no sé si ha visto o ha escuchado comentarios de pedir a través de una página que se llama Alibaba, que usted pide la mercancía hoy y se lo viene dentro de 6 meses. Ya pasó de moda quizás lo que usted necesitaba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted planificó el día de mañana a las 8:30, 9, estar sentado en su televisión, y había planificado hace 15 días comprar su camisola de su equipo favorito y la pidió a través de esa página de internet. Créame que le va a llegar cuando sea el próximo clásico a través del próximo año, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos tenemos que organizarlos, tenemos que preverlos, tenemos que armarlos, tenemos que proyectar para poder hacer una planificación dentro de una empresa, no digamos una planificación financiera, porque una planificación financiera ya estamos a una palabra muy parecida, pero que tienen diferentes significados, que lo que es el presupuestar o el presupuesto, ¿verdad? Yo cuando voy a hacer un presupuesto parto de la premisa de aquellos indicadores que me dice, bueno, voy a tener alto crecimiento de ventas, hoy los costos se me van a incrementar de acuerdo a la tasa inflacionaria, y podemos hacer diferentes formas de que nosotros podemos relacionar el presupuesto. Pero en sí, tanto la administración financiera como la planificación son palabras muy amplias que podemos pasar platicando todo el día acerca de este punto de la planificación. Ok. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Si no, pasamos con la última palabrita que logramos definir con diferentes conceptos o palabras. Si alguien quisiera agregar algo de la planificación. Ok, yo creo que no hay ninguno. Vamos a proceder con la siguiente. Vamos a ver financiamiento. ¿Qué preguntas nos podrían surgir acerca del financiamiento?
Pero chicos, ¿qué financiamiento, qué pregunta les puede surgir a ustedes acerca de la palabra financiamiento? ¿Estamos por ahí, chicos? ¿Tuvieron algún inconveniente con esta parte? Licenciado, lo único que nos permite es hacerle preguntas a usted, al presentador. Ajá, correcto. Sí, o sea, por eso pues, ustedes pongan ahí la pregunta. De acuerdo. O sea, por eso les decía, ¿qué pregunta les puede surgir a ustedes con la palabra financiamiento? Ok, vamos a ir respondiendo la primera. ¿Cómo se ejecuta un plan de financiamiento? Efectivamente, cuando yo hago un plan de financiamiento es porque yo voy a hacer, bueno, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy viendo desde el punto de vista de financiamiento, es cuánto yo voy a contar con un recurso? Puede ser interno, puede ser externo, puede ser por medio del plazo, garantías, efectivamente. Ok, vamos con la siguiente. Tipos de financiamiento, pues ya me adelantaba un poquito con los tipos de financiamiento. Tenemos el financiamiento interno, que es a través de los recursos de la misma empresa, lo cual puede ser a través de la venta del inventario, la venta de los activos, la aportación de los socios, diferentes formas que nosotros podemos ver en los tipos de financiamiento. Tiempo de recuperación. En finanzas hay una tasa que se llama tasa, la TIR, que es la tasa interna de retorno. En esa mide cuánto nosotros podemos recuperar, en cuánto tiempo podemos recuperar el dinero invertido. Ya sea ¿para qué me sirve esa tasa interna de retorno? Me sirve para determinar efectivamente si yo voy a invertir un capital, en cuánto tiempo yo puedo recuperarlo, si me es factible o no me es factible invertir o no en ese proyecto. Puedo tener una cuenta más un financiamiento para la planificación, y si me quedé un poquito corto, puedo tener en cuenta más un financiamiento para, ahí sí no mucho la comprendí, si la podemos reformular, la damos respuesta. ¿Cuál es la importancia del financiamiento? Eso es muy importante. ¿Por qué? Yo puedo evaluar efectivamente a través de mi estado de resultados y mi balance general cuál es la razón de solvencia, la razón de liquidez de una empresa. Y si yo determino que la empresa no tiene liquidez, que efectivamente estoy viendo cómo mis cuentas de pago están aumentando, como me cuenta que efectivamente a través de mis proveedores me están dando crédito, que mis acreedores de diferentes temas de mercancía me están dando crédito, que mis pasivos a través del financiamiento externo, como lo es los préstamos hipotecarios, tema de la aportación de socios en acciones, o sea, que estoy incrementando mi patrimonio únicamente para subsistir al nivel de la empresa, pero la empresa no me está haciendo rentable. Entonces estoy financiando la pérdida año con año. Continuemos. ¿Cómo se consigue un financiamiento? Pues lo platicaba hace un par de preguntas. Lo podemos obtener de forma interna o externa. Interna, como les decía, puede ser a través del financiamiento de la venta, del inventario, la venta de activos, la aportación de socios a través de acciones. Externo, pues lo sabemos como los préstamos hipotecarios en garantía, fiduciarios, la inversión de otras sociedades externas, ¿verdad? Que puedan invertir en nuestra sociedad. Entonces, es una forma que podemos obtener nuestro financiamiento. En una empresa, ¿cuántas veces al año es necesario realizarla? Pues va a depender del flujo o del funcionamiento de la empresa, porque yo puedo estar inyectando capital cada cierto tiempo,
si la empresa realmente no me está siendo funcional, como puede ser que no necesite realizar el financiamiento. Entonces, habría que evaluar. Por ejemplo, alguien me decía, mire, no viéndolo desde el punto de vista de financiamiento, sino desde el punto de vista de la planificación. Mire, yo compré una casa y cuando me dieron la casa me la dieron a un 9% de interés. Yo ya tenía el 80% para pagar la casa. Pagué un 50% para reducir el tema de los intereses, o no, creo que me dijo que había pagado el 80%. Sin embargo, ese 20% le sirvió a esta persona para poder financiarse de diferentes actividades comerciales que hacía. ¿Por qué? Porque si esta persona pagaba directamente el dinero de su casa o la deuda de su casa, podía de quedarse sin recursos, y para seguir funcionando la empresa necesitaba pues ir a sacar un financiamiento, pero que pasa que para vivienda la tasa de interés es más baja, pero ya un fiduciario, perdón, o un préstamo hipotecario, la tasa es muy alta. Entonces dijo, bueno, mejor prefiero pagar una tasa más baja en lo de mi casa, y lo que tengo para tener, lo que tenía para completar el pago, lo ocupo para seguir generando renta. Entonces lo veíamos desde el punto de vista como una planificación financiera. Entonces, que lo veía la empresa desde ese punto de vista. Entonces, no es ni límite, ni tenemos un tiempo estimado de cuántas veces lo podemos hacer. Va a depender de las necesidades propias de la empresa. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento? Pues ya hablamos, interna o externa. ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuánto dinero necesito invertir? ¿Cuánto dinero puede ser prestado? Efectivamente, son las palabras que nos pueden surgir si yo necesito poner o invertir o hacer una formulación de un proyecto. ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuánto necesito de invertir de mi propio dinero y cuánto necesito solicitar? O sea, ¿a cuánto me alcanza lo propio y a cuánto me hace falta para solicitarlo externamente? Entonces, creo que esas palabras son muy buenas. Lástima que no me sale aquí, si no le daba puntos, que quien digo esas preguntas, porque Yo lo escribí. son muy... ¿Quién dijo yo? Manuel. Ok. Lo que pasa es que Manuel, que es administrador de empresas, entonces, pecado fuera. Pero el punto ya está ganado de usted. No tengo certeza aquí, nada. Ok, continuemos. Entonces, buenas preguntas que salieron el día de hoy. ¿Cuáles son cuáles son sus principales características? Bueno, que puede ser a corto, mediano, largo plazo, que puede ser interno o externo, que puede ser para inversión, para funcionamiento, para pago de deudas. Entonces tenemos varias características acerca del financiamiento. ¿Cuánto dinero puedo pedir prestado? Va a depender de cuánto tengo yo inicialmente para poder decir, y qué capacidad tengo de pago. También eso es muy importante. No solo decir, bueno, voy a prestar tanto, pero realmente en cuánto tiempo yo voy a recuperar la inversión, o cuánto de ganancia me va a generar el proyecto para poder cubrir el tema de las cuotas que tengo que pagar como préstamo. Y por eso es importante que cuando se hace una proyección de un proyecto, pues se establece como mínimo realizar una proyección de 5 años del estado de resultados, para ver si efectivamente me es viable o no me es viable, si me genera renta o no me genera renta, para poder cubrir esas necesidades del pago de los intereses y la cuota correspondiente. Perdón. Ya vamos a ir pelando, faltan 6. ¿Qué ventajas tiene elaborar un plan de financiamiento? Tiene muchas ventajas. O sea, si lo vemos en la vida personal, pregunto hacia la general, una persona se puede gastar más del 100% de lo que gana. Sí, por ejemplo, hace uso de tarjetas de crédito,
efectivamente, cuando recurre a las fuentes de financiamiento externas, de poder puede. Efectivamente, Anthony, de poder puede, ¿va? O sea, la tarjeta la tenemos ahí los que manejamos, ¿verdad? La tenemos ahí a la mano, sin embargo, pues es una arma de dos filos, sin saber que no puedo llegar a cubrir el tema de los pagos correspondientes, pero eso pasa muchas veces, el no tener un plan hace que nosotros tengamos problema posteriormente que bueno, ¿y por qué voy a la tercera semana del mes y ya no tengo un centavo? O sea, mi planificación era para 4 meses, pero llegó a tres semanas, pero a 4 semanas, pero llegó a 3 semanas. ¿Qué pasó? O sea, vamos a revisar ese plan. ¿Qué pasó? Ah, es que hubieron imprevistos, pero no lo tenía dentro de mi plan. O sea, me decía una persona religiosa en una oportunidad, mira, no hay plan perfecto como el 70-30, me decía. Y me lo explicó y me decía, mira, 70% tiene que ser lo que vas a tener que cubrir tus gastos. Ese va a ser tu presupuesto de gastos. El 70% de lo que ganas. O sea, muy interesante, pero qué difícil llegar a cubrir todas nuestras necesidades con un 70%. ¿Por qué? Porque el restante 30% lo dividía en 30%, estaba en 10% para imprevistos, porque efectivamente el imprevisto tiene dos funciones. Una, que no me afecte el presupuesto del mes. Y dos, si no lo ejecuto, se convierte en un ahorro, que es el otro 10%. Entonces, el otro 10% le decía, mira, tenemos que tener la capacidad de ahorro. A ver, así, a conciencia, ¿quiénes tienen una cuenta de ahorro? Que me contesten ahí en el chat o en el chat. ¿Quiénes tienen una cuenta de ahorro? Pero que efectivamente tengan ahorro, no solo la tengan abierta, ¿va? Que le depositen cada mes. A ver, lo voy a contar por pura curiosidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Buen número, la verdad que sí, los felicito. Un buen número, estamos hablando de casi un 50% del grupo, pues tiene esa cultura del ahorro. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque al final el guatemalteco, y ahí me incluyo yo, porque yo sí, les soy sincero, no tengo la cultura del ahorro. Tengo una cuenta, pero como les digo, la desventaja de tener una agencia virtual, ¿verdad? Que traslado de una cuenta a otra, ya cuando no me alcanza, agarro, hecho mano del ahorro, ¿verdad? Entonces, no tengo que decir, bueno, este ahorro no lo toco dentro de 6 meses. ¿Qué es lo que ha hecho para poder lograr tener cierto ahorro? Los famosos cuchugales, ¿va? Eso sí lo hago y sí, efectivamente cuando me toca, digo, bueno, aquí es parte de mi ahorro, ¿va? Pero porque ha sido como un ahorro condicionado. ¿Por qué? Porque yo sé que cada mes tengo que estar depositando, entregando el cheque para el cuchugal, o sé que ya lo tengo comprometido y no me lo tengo que hacer, lo tengo contabilizado entre el presupuesto, pero no como un ahorro definitivamente, que diga, bueno, esto lo ahorré voluntariamente, ¿va? Sino que tenemos que estar condicionados para lograr ese ahorro. Por ejemplo, yo he logrado hacer algunas cosas de bienes a través del financiamiento. Por ejemplo, que para comprar algo necesito acudir a un financiamiento externo y tener la obligación de pagarlo, o sea, de dejarlo dentro del presupuesto como una obligación. O sea, pero que yo diga, bueno, en 6 meses voy a comprar un nuevo vehículo y voy a ahorrar tanto, les soy sincero, no tengo esa cultura. Entonces, la verdad sí felicito a los que realmente tienen esa cultura porque es algo que les va a servir de mucho para el tema personal. Entonces, Anthony dice, yo la tengo con yo la tengo, pero la tengo como una cuenta a la que yo no puedo retirar hasta que tenga 36 meses. La verdad es un muy buen punto, igual que los plazos fijos, es otra opción de poder tener esa parte de realizarlo.
ahí sí que uno está buscando la forma de tratar de completarlo, ¿verdad? Por ejemplo, decir, bueno, voy a abrir una cuenta de ahorro, pero voy a romper o voy a esconder la libreta o se la doy a tal X persona y decirle, mira, no me la des porque hoy quiero ahorrar, ¿verdad? Pero parto de lo siguiente, ¿verdad? Que sea la misma cultura, ¿verdad? O sea, algo tenía que decir, bueno, tener esa fortaleza, decir, bueno, lo ahorro, ¿verdad? Entonces, cuesta bastante. Siguiente pregunta, ¿cuánto dinero puede invertir? ¿Existe un límite de inversión dentro de una empresa? Para eso está un índice que se llama el ROE, que es que realmente saber dónde necesito invertir, para qué lo voy a invertir. O sea, el flujo, o analizar el flujo de efectivo también nos ayuda mucho para saber el tema dónde puedo invertir, porque tengo que sacar un rendimiento de esa inversión. Por ejemplo, si voy a invertir en algo que es muy difícil de medir, pero voy a poner ejemplo, si yo quiero invertir en un plan de seguro para los empleados, ¿cómo puedo yo medir si realmente me va a traer un beneficio esa inversión? Efectivamente, pues el clima laboral, el trabajador va a estar comprometido, posiblemente puede dar un poco más del horario laboral. ¿Por qué? Porque ya tiene ciertos beneficios que tal vez con un tiempo extraordinario no lo podría tener la capacidad de pagarlo mensualmente. Entonces hay muchas aristas para poder lograr esta parte de cuánto necesita invertir. Ay, perdón, pues. Faltan un par. ¿Cuál es el objetivo de financiamiento? Pues el objetivo fundamental es la obtención de recursos, ¿verdad? O sea, de dónde tengo que echar mano para poder yo cumplir con ciertas asignaciones. Al solicitar financiamiento externo, ¿de qué forma se mide y elige el mejor acreedor? Bueno, ahí vamos a ver el tema, varios temas. Desde lo principal, que es la tasa de interés, yo efectivamente voy a evaluar la tasa de interés. Voy a medir el riesgo de financiero también. O sea, tengo que ver efectivamente cuáles son las cláusulas de los riesgos que yo tengo al poder obtener un crédito, ¿verdad? Entonces todo eso lo podemos nosotros medir, ¿verdad? ¿Cómo elegir un tipo de financiamiento acorde a la actividad que realizamos? Pues va a depender de, como les decía, qué es lo que vamos a invertir, para qué lo vamos a invertir, cuento o no cuento con el recurso propio y qué financiamiento voy a utilizar. ¿Cuánto dinero debo invertir? Finalmente se relaciona con otra que hemos dado respuesta. ¿Qué me indica a mí si necesita un financiamiento la empresa? Bueno, ¿qué parámetro? Pues puede ser la liquidez, puede ser el tema de la solvencia, las razones financieras que vimos en la unidad anterior. Ok, chicos, creo que estamos ahí con las preguntas. Son los comentarios. ¿Qué les pareció la actividad? Creo que es un poco interesante ya involucrarnos con ciertas herramientas porque salimos de cierta monotonía, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda, una consulta? Ok, excelente, mi estimado Anthony. Créame que hay varias plataformas que permiten esta forma de expresarse. Hay otra que se llama Kahoot, hay otras que son como ruletas que hacen preguntas a los que están dentro del foro. Entonces, hay varios aspectos, por eso quería concluir el curso con ustedes haciendo esta dinámica para ya no extenderme tanto en la presentación, que son como 10 diapositivas, pero prácticamente lo que hablé está en la presentación, te lo voy a hacer bastante resumida. Entonces voy a proyectarles y después nos quedamos ya efectivamente, Manuel. Vamos a cumplir la promesa porque sí fue muy acertada las preguntas, el aporte que diste para el curso. Ok, entonces vamos a proyectar la presentación.
que es bien corta y que está bastante relacionada con lo que con la actividad que acabamos de hacer. Y es la administración financiera, como les decía, es algo que realmente es muy amplio, que el contenido del programa nos da, lo deja como unos 3 puntos nada más, porque solo es para conocer las generalidades de la misma, ¿verdad? Vamos a ver 3 puntos que son la administración financiera, análisis, planeación financiera y el financiamiento. ¿Qué es la administración financiera? Era lo que platicábamos al inicio en la primera pregunta, primer tema de aporte. Se define como la administración se ocupa que la adquisición, el financiamiento, la administración de los bienes con alguna meta global en mente. Así la función de decisión de la administración financiera puede desglosarse en 3 áreas importantes. Y tal vez algo que sí lo pusieron dentro de la dinámica era el financiero. Definitivamente el gerente financiero, el financiero de una empresa juega en un rol bastante importante en el tema de la toma de decisión. ¿Por qué? Porque él tiene que tomar la decisión de decir, bueno, esto es lo mejor para la empresa, tiene que tener una agilidad mental, tiene que tener una agilidad de planificación, de prevención, de proyección, de presupuestos, de riesgos. O sea, una persona, ustedes, ya no me da tiempo, pero quería buscarles algunos extractos de algunos, son los FCO, son los financieros, así se les llama a nivel internacional, ¿verdad? Los FCO, o sea, los financieros de las entidades, cómo han logrado incrementar como una decisión. Saber, algunos escucharon, imagínense una decisión financiera, imagínense el tema de inversión, o lo podemos ver como las decisiones que tenemos ahí. Voy a terminar la diapositiva y le puedo poner ese caso que se lo voy a comentar. Yo quería buscar un caso, proyectárselo, que lo tomáramos como lectura, pero no me dio tiempo. Pero sí me recordé ahorita de un caso que tuvo una decisión financiera que llevó a la quiebra a una franquicia como tal por no ser objetivo, por no tener visión, por creer en sus propias capacidades y no inmiscuirse en una tendencia que viene en crecimiento, que es la tecnología. Entonces, les decía que la administración financiera tiene ese punto que tenemos que tomar decisiones. La primera de ellas es la decisión de inversión. Cuando nosotros tenemos la decisión de inversión, es la más importante de las 3 decisiones coordinadas de una compañía en cuanto a la creación de valor. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a saber sobre qué voy a invertir, por qué voy a invertir, cuánto necesito, cuánto me va a generar de utilidad. Voy a tener, o sea, como decíamos anteriormente, si yo voy a tener una empresa que me genera un 2%, mejor lo invierto en un banco a plazo fijo y que me va a generar y no me estoy creando pasivos laborales, no me estoy creando problemas fiscales, tantas tomas que yo tengo que prever a la toma de decisiones. La segunda es la decisión financiera y es la segunda decisión importante que la compañía es la decisión financiera. Aquí el director financiero se ocupa de los componentes del lado derecho del balance. Quiere decir, bueno, aquí yo me voy a ir sobre qué recursos tengo, cómo los voy a invertir y qué recursos necesito, tanto internos como externos. Entonces, ¿por qué? Porque la tercera ya versa sobre ya la ejecución de la misma. Ya decidí dónde invertir, ya decidí cómo voy a invertir y la tercera es cómo lo voy a administrar. Entonces, esas son las 3 decisiones fundamentales de una administración financiera. Y les pongo el caso acá para que nosotros logremos entender la dimensión de este tipo de decisiones. Por eso yo hacía énfasis en la dinámica, el tema de una decisión, qué influencia tiene en la administración financiera. Escríbanme en el chat quiénes, porque ustedes son relativamente jóvenes, quienes escucharon la empresa Blockbuster, una empresa estadounidense que incluso tenía sucursales en Guatemala. Pongan en el chat, pongan yo o sí. A ver.
Ok, son poquitos. Anderson, ¿nos podrías dar una pequeña pausa, una pequeña descripción de qué era esta empresa? Sí, claro, con gusto. Esta empresa se dedicaba a la renta de películas y en algunas Efectivamente, ocasiones a la renta de videojuegos también. efectivamente, así es. Y habían varias sucursales aquí en Guatemala. Entonces, esta empresa tuvo un crecimiento bárbaro. ¿Por qué? Porque realmente una película en cartelera de cines estaba por 3, 4 semanas, ¿verdad? Y antes no se daba el tema de las películas piratas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería uno? Pues uno iba y no sé si es en Jalapa, pero aquí en Jalapa se volvió famoso un videoclub Luna, que era un lugar donde uno podía ir a rentar una película y ahí habían diferentes como pequeñas salas donde estaba una televisión y uno podía ver la película. Ahí empezaron la primera renta de videojuegos también aquí en los departamentos. No sé si tal vez ustedes alguna vez, tal vez son jóvenes, ¿verdad? Tuvieron esa oportunidad de escuchar o ver alguna, pero era muy similar. Imagínense que como ya tenía a nivel mundial, tenía esta empresa varias sucursales a nivel mundial, entonces era una empresa sólida. Sin embargo, hubo una decisión que al día de hoy la llevó a la quiebra. ¿Y saben cuál fue esa decisión? Que una empresa digital quiso decirle, mire, le tomó así como que, mire, usted tiene toda la estructura a nivel mundial de acerca de la distribución de cintas cinematográficas. Sin embargo, hagamos una alianza, usted pone la estructura y yo le pongo la plataforma digital. Y si saben ustedes de qué plataforma estoy hablando, a ver si en el chat se pueden escribir. De Netflix. Efectivamente, era de asociarse con Netflix. Y lo vieron así como que no, hombre, eso es año luz, eso jamás va a funcionar, es muy caro el internet, que la gente se va a consumir sus datos. Entonces empezaron a ver más que todo la forma negativa. No vieron que la tendencia de la tecnología venía cambiando. Por ejemplo, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver anuncios de competencias en empresas multinacionales de telefonía en Estados Unidos. Allá la publicidad es muy agresiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice alguien, salía un anuncio de AT&T, decía, ay, mi factura de teléfono de Verizon, y la sacudía y traía así como que un montón de cucarachas, un montón de cosas, la sacudía y la salía dinero. O sea, pero la publicidad era de AT&T, pero estaba criticando a Verizon. Entonces, por favor, cámbiate a AT&T y evítate estos inconvenientes. Entonces, toda esta guerra tecnológica vino a que, por ejemplo, les podría decir, bueno, ustedes sí tal vez ya vieron esa etapa, el tema de los consumos de datos. Antes, ¿cuántos datos, cuántos gigas de internet lograba dar? O el tema de las llamadas. Antes, comprar su tarjeta de aire era bien complejo porque solo había de 25, de 10, 25, 50 y 100. Pero se la consumía uno a comprar otra tarjeta y a ver qué estrategia o cómo el avance de la tecnología, la guerra de empresas, qué beneficio tenemos hoy acerca de por lo menos de tiempo de aire. ¿Qué ventajas ofrece la tecnología a las empresas de telefonía hoy en tema de tiempo de aire? O en tema de llamadas, vamos a ser más precisos. Efectivamente, el ilimitado, como le dice Anthony. Antes uno compraba su tarjetilla, antes habían unas de 15, le tardaba tantas horas. Hoy no, hoy ya el problema de tiempo de aire, uno puede pasar conectado, platicando con las personas y tiene un plan. Entonces, y así vamos a llegar al tema del internet. El tema, por ejemplo, en Estados Unidos dice, bueno, le damos 80 gigas y si no se lo consumió, lo puede consumir alguien más de su familia, con tal de llamar a otra persona de la familia a que contrate el servicio conjuntamente. Entonces vamos a llegar a un tiempo que no previeron esta parte de decir, bueno,
la tecnología va a avanzar, la guerra de la tecnología va a avanzar, por lo tanto el internet ya no va a ser una limitante para poder ver series. Yo les pongo a ustedes, a ver cuántos vieron una serie muy común, que era la de Pablo Escobar. A ver, hagamos el ejercicio. ¿Quiénes vieron la serie de Pablo Escobar? Ahorita voy a Delmi, si gusta en el chat no me ponen ¿Cuál de ahí. todas, Vic? La primera, la primera de Pablo Escobar, la más común. Ahí escriban en el chat cuánto la vieron. Ok, ¿alguien más? Ok, voy a quedar con los 5 que la vieron. Y la característica que da Anthony, yo la empecé a ver, pero no la terminé. Esta serie, si no estoy mal, tenía alrededor como de 60 capítulos. Cada capítulo tenía una duración de 40 minutos. Entonces, ya aquello de que el consumismo llegó al grado de que, bueno, no me importa cuánto tiempo me va a llevar, pero yo ya me vi la serie completa, que puedo decirle que para verla completa podría pasar unos 2 días viendo la serie de 24 horas al día, ¿verdad? Entonces, ya esa parte no la previó esta empresa de Blockbuster. ¿Y cuál fue su decisión? Decirle, miren, no, vayan ustedes por su lado. Creció tanto Netflix que hoy en día Netflix es una de las plataformas de streaming más grandes a nivel mundial, con mayores ganancias, y que hizo quebrar a esta empresa Blockbuster. Entonces, ¿cómo una decisión puede afectar a una empresa? Definitivamente para bien, como lo puede afectar para mal. ¿Ok? Entonces, es importante leer. Cuando tomamos una decisión de inversión, es necesario que comience con la determinación de la cantidad total de bienes necesarios para la empresa. Efectivamente, si hablamos de inversión, yo no voy a invertir en algo que me va a generar un gasto. Entonces, estamos hablando de activos totales, activos de capital, inventarios, activos fijos e inversiones en otras empresas relacionadas. Entonces, a esto hablamos de decisiones de inversión. Cuando hablamos de decisión financiera es, bueno, ¿qué tipo de financiamiento necesito? Lo que las preguntas que hablábamos allá en la última parte, ¿verdad? ¿Qué tipo de financiamiento? ¿Será que interno? ¿Será que externo? ¿Será que para inversión? ¿Será para gasto? ¿Será para cubrir deudas? Entonces, esas preguntas son las que surgen en el tema de la decisión financiera. Luego tenemos, ¿puedo mezclar ambos? Efectivamente, puedo mezclar esas decisiones que tienen que ver con la decisión financiera. Tengo que contemplar el pago de los dividendos. Efectivamente, en una decisión financiera, bueno, si voy a tener los réditos de una inversión, tengo que contemplar el pago de los dividendos y la distribución de los fondos, ¿cómo la voy a hacer, verdad? Efectivamente, si voy a enfocarme solo al tema de la distribución sobre los ingresos, o bueno, decir, bueno, yo voy a pagar el tema de deudas, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo voy a distribuir, porque si yo me dedico solo a generar ingresos, puede ser que vaya a tener alguna utilidad, o mi utilidad vaya a ser muy baja, y como lo invertí todo, puse todos los cartuchos en un solo, o poner, como dice comúnmente, poner todos los huevos en una sola canasta, sino que también tengo que distribuir, bueno, también tengo obligaciones que pagar. Decisión de administración de bienes, hay que administrar esos bienes de manera eficiente, lo que hablábamos al final, la administración financiera eficiente, la optimización de los recursos. O sea, que voy a invertir en un bien que efectivamente me va a traer un beneficio a futuro o un beneficio a corto plazo, ¿verdad? Entonces, el director financiero tiene a su cargo la responsabilidad operativa de los diferentes grados en relación a los bienes existentes. Y les decía, bueno, acá ya se ejecutó el tema de la decisión, ya se ejecutó el tema de decir, bueno, sobre qué voy a invertir, ya se ejecutó sobre qué financiamiento voy a utilizar. Ahora viene cómo lo voy a utilizar ese activo adquirido o esa inversión que yo realicé. Y esa es la función del financiero como tal. Estas responsabilidades requieren que se ocupe más de los activos corrientes que de los activos fijos. Puede variar, puede ser un poco cuestionable esta parte. ¿Por qué? Pero sin embargo, yo necesito que se ponga mucho de atención sobre los bienes, los activos corrientes. ¿Por qué? Porque lo que tiene una fácil rotación, porque al final yo voy a recuperar prácticamente lo invertido y lo puedo volver a reinvertir. Sin embargo, les decía porque es un poco cuestionable, porque
puede ser que sea algo que se salga de la tangente, que sea una empresa de servicios. ¿Y qué? Como por ejemplo una empresa constructora que va a tener activos fijos bastante altos, que puede ser una empresa de transporte, que sus activos van a activos fijos lo que va a generar el ingreso como tal. Entonces, son los casos aislados que se salen de esta definición que estamos viendo acá. La planificación financiera. La planificación financiera puede definirse como el proceso de tomar decisiones de inversión y financiamiento en una forma anticipada, que involucra el uso de proyecciones y el desempeño de un proceso de retroalimentación. Si se pueden dar cuenta, esta definición de planificación financiera prácticamente la podríamos armar de toda esta dinámica que hicimos acerca de la planificación y el tema del financiamiento. O sea, si ustedes son muy observadores, ahí tenemos proceso de planificación, recursos, proceso, decisión, cómo se va a invertir, el tema de inversión, de qué forma se va a intervenir, en forma anticipada, hablamos de prever, ¿verdad? Y el uso de proyecciones, alguien habló acerca de proyecciones, y el proceso de retroalimentación, alguien habló de planificación sobre la palabra proceso. Si se dan cuenta, esta definición la pudimos haber armado de lo que ustedes colocaron en su lluvia de ideas, ¿correcto? Entonces, vieron qué interesante la dinámica, cómo nos logra a nosotros proyectar, cómo nos dimensiona poder ya hacer, construir un concepto, una definición de algo que nosotros estamos a punto de tratar. La planificación se considera necesaria. ¿Por qué? Porque ayuda a los directivos a evitar sorpresas. Definitivamente, cuando yo planifico, cuando yo proyecto, pues van a ser cosas bastante aisladas que se van a salir de la tangente que estamos haciendo. La decisión de inversión y financiamiento se influyen mutuamente y no deben de adaptarse ni de forma separada ni independientemente. O sea, yo tengo que saber qué voy a invertir y cómo lo voy a pagar. Entonces, son una vinculación perfecta entre ambas decisiones. Por eso les decía, la primera y la segunda decisión son muy importantes porque ya después solo me queda cómo lo voy a administrar. Porque si yo tomo una mala decisión de, por ejemplo, la forma que lo obtuve a través del financiamiento, tal vez lo tuve a través de financiamiento externo y la tasa de interés es muy alta. Entonces yo tengo que saber cómo voy a administrarlo para que me pueda generar el recurso suficiente para lograr solventar ese compromiso de deuda que se tiene. Es un proceso de decidir y asumir riesgos, de decidir qué riesgos y asumir qué riesgos son innecesarios. Definitivamente, yo voy a saber qué riesgos voy a asumir y cuáles no son necesarios que yo los considere al efecto de una planificación. Y por último, es necesario preocuparse acerca de los sucesos tanto probables como poco probables. O sea, yo voy a planificar, voy a decir, bueno, voy a hacer que me voy a ir de viaje y, por ejemplo, por la temporada, me voy a ir a Miami. ¿Cómo es el clima de Miami? El clima de Miami es un clima agradable, es tipo playa, mar, sol, arena y todo lo que ofrece la ciudad de Miami. Pero sin embargo, un tema que puede ser poco probable, que es que exista lluvia. ¿Por qué? Porque estamos en la temporada de tormentas tropicales, de huracanes. Entonces, puede ser que exista una poca probabilidad de que vaya yo y en vez de ir a la playa me vaya a refugiar a tomarme un café, ¿verdad? Entonces, debo de considerar, así es en la empresa, debo considerar aquellos pocos eventos probables que pueden suceder pueden afectar financieramente a la empresa. Y por último, tenemos la clasificación de la planificación de acuerdo al plazo. Hablando del financiamiento, tenemos a corto plazo. Es el horizonte de planificación, es igual a menor a un año y está relacionado con movimientos de dinero que permiten cubrir los pagos de actividades operacionales y endeudamiento a corto plazo. Efectivamente, pues yo acá digo, bueno, ¿de dónde puedo sacar el financiamiento inmediato? Bueno, va a ser aquel que efectivamente, aquel financiamiento que yo, o el pago que voy a hacer yo de aquellos que van a ser menores a un año. ¿Y cómo lo voy a obtener? A través del financiamiento. Vamos a ver, creo que tengo acá, sí. Aquí lo tenemos. Entonces, esa es la planificación a corto y mediano plazo. Pero a largo plazo yo puedo hacer una planificación que es superior a un año. Ya estamos hablando de una visión estratégica.
¿Alguien me puede hablar de una planificación financiera a largo plazo? Ya basado en la información que tenemos ahí. Ya vamos a concluir, chicos. Ok, se lo voy a dar yo para avanzar. Una planificación a largo plazo puede ser la construcción de un edificio que no va a llevar 3 ni 6 meses, sino que va a haber un proceso ya de un año. Entonces ya estamos hablando de un periodo donde se llama inversión de proyectos de inversión de capital, ¿verdad? Un periodo de plan de utilidades a largo plazo. Entonces todos estos proyectos generalmente, pues como llevan más de un año, pues así es la planificación que se debe hacer. Por ejemplo, ¿cuántos han visto los proyectos? Para ponernos un ejemplo, como el correo interoceánico, efectivamente, pero ponerlos un poco más cercano, un ejemplo, ustedes tienen un residencial que se llama Mayito, la verdad eso es algo que se proyecta para ser una de las áreas bastante exclusivas de Jutiapa, ¿verdad? Yo paso por ahí y veo solo cuánto se invirtió de dinero en esas tremendas letras que dicen Amayito, ¿verdad? O sea, ahí estamos hablando que estoy invirtiendo mucho, mucho, pero yo voy a tener el recurso o el retorno del recurso bastante elevado, pero en un periodo bastante prolongado de tiempo. Entonces, para eso tengo que disponer de bastante capital para poder cumplir con todos los compromisos previos a que se llegue el ingreso por la venta de los lotes o casas, lo que voy a hacer, ¿verdad? Y finalmente tenemos las fuentes de financiamiento, tenemos a corto plazo, tenemos cómo podemos obtener estas fuentes de financiamiento, cómo puedo recurrir a estas fuentes, tenemos el factoraje financiero que tengo mi cuenta por cobrar, aquí tengo otras facturas y vengo, pum, las voy a ir a descontar con una persona o le vendo mi línea de crédito, mira, estos me deben a mí, ahora te van a deber a tu persona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos a través de una factura cambiaria que ya puede ser trasladada la deuda de esa persona a otra persona, ¿verdad? Entonces, es una de las acciones que se pueden tomar como a corto plazo. Tenemos financiamiento por medio de inventarios. Efectivamente, el inventario es de acuerdo a la clasificación anterior, ¿verdad? Teníamos lo disponible, o sea, la característica del inventario es que tenemos algo disponible para la venta, que lo podemos realizar inmediatamente, ¿verdad? Pagarés o líneas de crédito, efectivamente, nuestros proveedores van a hacer algo que me puede generar un financiamiento a corto plazo. Mediano plazo tendríamos préstamos fiduciarios, que efectivamente lo podemos obtener en un plazo de 3, 6 meses, que lo podemos obtener de esa forma, ¿verdad? Por el plazo que lleva. Y en cuanto a la venta de activos, que quizás no es mi giro normal de empresa, pero si yo puedo vender un activo, pues lo pongo a la venta. Claro, no se va a vender en la misma dimensión que el inventario, pero sí lo puedo obtener sí puedo obtener financiamiento a través de la venta de activos. Y a largo plazo, pues ya hablamos de emitir o comprar bonos en acciones, emitir bonos en acciones que me genere financiamiento, acciones de socios, otras empresas que quieren asociarse con nosotros, el arrendamiento financiero, porque realmente esta parte de financiamiento para no incurrir en la compra de un bien, como lo vimos en la unidad anterior, pues yo puedo prolongarme hasta años a través de un arrendamiento financiero. Y la hipoteca, ¿verdad? Que efectivamente, pues, una hipoteca siempre va a estar garantizando el financiamiento de un ingreso a través de un préstamo bancario, pero a muchos años plazo, ¿verdad? Entonces, esas son las fuentes del financiamiento y con eso concluimos esta parte del contenido del curso y quedo a las órdenes de ustedes si tienen alguna duda, una consulta o algún aporte relacionado con el tema de la administración financiera. ¿Dudas, consultas, chicos, aportes?
O les pregunto ya a ustedes. Bueno, entonces en vista que no hay preguntas ni dudas. Ok, todo bien, dice Manuel. Efectivamente, vamos ahí. Entonces estamos a 45 minutos todavía. Como les comentaba, y hoy sí confirmar la información, mi estimado Anderson, efectivamente ya nos pasaron el medio oficial indicándonos pues que no hay clases el próximo sábado, pero el examen final ya está programado para el 20, ahorita les confirmo, 29, o sea, no tenemos actividad el próximo sábado, pero el examen final está contemplado para el día 29. Entonces, adicionalmente como pausa, ya les cargué, a ver, a la activación que está pendiente. Ya, eso iba a hablar casualmente, mi estimado Manuel. Ya les activé la tarea en la RAD. Tenemos inconvenientes del día miércoles y jueves, pero ayer ya no tuve tiempo, pero ya se las activé. Está para que la puedan subir hasta las 12:30, ¿correcto? Ya está activada esa tarea. Creo que con eso ya completamos el tema de la zona. Y si no, pues les dejaría uno, yo voy a revisar eso, y si no, pues les dejaría uno para la próxima semana. Contenido del curso o examen final, para ya entrar en materia. La próxima semana ya se las tendría acumuladas, mi estimado Manuel, la totalidad de la zona. Porque yo tengo el límite para el 21, si no estoy mal, para subirla. Ya completamente la zona. Tanto a nivel de que se lo mande yo por el grupo, o ya la pueden consultar en Correo Académico. Para el tema de examen final, les puedo comentar que ya tenemos el contenido, pues entra desde control presupuestario, que es determinar el costo como lo hicieron en el ejercicio que se les dejó. Luego pasamos a análisis de la ganancia bruta, análisis de la ganancia neta y punto de equilibrio. Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario acerca de estos puntos, tuviera algún inconveniente con el caso que se les dejó el sábado pasado. Aprovechamos el tiempo que todavía tenemos para poder resolverlos. Adelante, estimado Edwin. Gracias. Sí, creo que muchos tuvimos un inconveniente a la hora de identificar gastos fijos y variables. No sé qué criterio podemos utilizar por lo que le comentaba, ¿verdad? En el caso de la publicidad, que algunas empresas lo toman como fijo, otras como variable. Entonces, ¿qué criterio podemos utilizar para identificarlo? Sí, miren, si gusta ya para efecto examen voy a tratar de ponerles gastos que efectivamente les pueden ser de forma identificables, porque te explicaba esa parte que efectivamente es muy acertada el comentario en cuanto a que puede ser fijo o variable el tema de la publicidad. Sin embargo, pues vamos a verlo desde el punto de vista de la funcionalidad. O sea, que no todas las empresas recurren a este gasto, y si lo incurren, no lo incurren de forma continua, sino que a veces, bueno, salvo empresas que efectivamente cuentan con ese presupuesto, por ejemplo, les dijera empresa como la Cervecería Centroamericana, ¿verdad? Si ustedes pueden escuchar en cualquier lado, van a escuchar la palabra gallo, nuestra cerveza, o anuncios de gallo, ¿verdad? Entonces, Pepsi, Coca-Cola, pero si nos vamos ya a las diferentes empresas, son raras las que realmente invierten en este tema de publicidad de forma constante. Pero para el examen sí, voy a tratar de colocarles aquellos gastos que efectivamente no den a duda, ¿verdad? De que efectivamente que son gastos, porque un caso que por ejemplo el año pasado les dio un poquito duda, es el tema, por ejemplo, yo les ponía combustibles. Entonces era un tema que efectivamente es variable, pero me decía alguien, mire, Lick, pero si la empresa fuera de
de transporte o de prestar servicio de transporte, efectivamente va a ser un gasto fijo, ¿verdad? Entonces, pero voy a ser bastante objetivo y tal vez no va a ser muy serio en el tema de la calificación del punto de equilibrio, porque puede llegar a aquellos gastos que pueden ser muy sensibles, pero voy a tratar de colocárselos de una forma que no les dé mayor prioridad o complejidad. Siempre a mano, mi estimado Alejandro. Si lo podemos hacer a computadora, se los pongo en 15, en 20 minutos. Que lo podrían hacer. Entonces, pero mejor a mano para que culminemos el curso de la misma metodología. ¿Alguna duda, otra consulta, chicos? Ok, sí, ya se lo voy a mandar. Creo que estamos a 10 minutos de las 11 de la mañana y estaremos 11:30, pero en vista que tenemos contenido completo, los podría dejar a descansar hoy temprano. Entonces le doy mi chance y con mucho gusto se lo mando. Licenciado, el examen en efecto es como el ejercicio que hicimos para Efectivamente. tema de teoría no tenemos, ¿verdad? Voy a ver cómo estoy con la zona. Si hay algo de zona, tal vez les pueda dejar algo relacionado con el tema que vimos hoy nada más. De acuerdo, licenciado, muchas gracias.